El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y Hola, soy Obed López y les doy la bienvenida a su programa Educando la Familia. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Estamos en Educando la Familia. Reciban nuestro saludo cariñoso en el nombre del Señor Jesucristo. Es una bendición llegar una vez más hasta sus hogares con la palabra de vida, con el consejo que ayuda para que nuestras familias aprendan, para que seamos educados y podamos cada día vivir mejor. La institución, una de las más importantes, es la familia, y por eso este programa y por eso la intención de que llegue hasta ustedes para que cada día podamos vivir de una mejor manera, que nuestra familia y cada uno de nosotros sepa exactamente qué debe hacer, cómo debe comportarse y que podamos resolver nuestras dificultades de la mejor manera, que saquemos provecho a todo lo que Dios a través de la vida nos permite. Así que reiteramos la bienvenida. Quiero que hoy dialoguemos acerca de la administración familiar, más concretamente acerca de la vida de los padres. La escuela para padres estamos trabajando y queremos invitarles también a ustedes a ser partícipes de esta enseñanza. Quiero que oremos y pidamos del Señor la dirección y la bendición. Señor Jesús, Dios y Padre nuestro, te damos gracias por permitirnos llegar hasta los hogares de nuestros amigos y rogamos para cada uno de ellos tu bendición, para cada padre, para cada madre, pero también para los hijos, Señor. Rogamos la bendición tuya para cada hogar, para cada familia, y que este programa pueda ser de ayuda y pueda edificar, Señor, y servir para educar la familia. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida. Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Vamos a leer la palabra de Dios. La Biblia dice en Proverbios, el capítulo 22, el versículo número 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué bueno que podamos leer la palabra, y invitamos a todos los hermanos y amigos a escudriñar la Biblia diariamente, a leer una porción, a analizarla, a memorizar parte de ella, pero sobre todo a ponerla en práctica. La Biblia es la palabra de Dios, y cuando la ponemos en práctica, ayuda para nuestra vida, nos ayuda para mejorar, para cambiar, para ser transformados en todas las áreas. Y de verdad que necesitamos hoy en día más que nunca la instrucción bíblica. Quiero que tratemos este tema, amigos queridos, porque tenemos crisis familiar en la mayoría de las familias, o en muchas familias hay crisis, y una de las dificultades, uno de los problemas que tenemos es la crianza de nuestros hijos, es la parte de la paternidad. En algunos casos la irresponsabilidad, la falta de conocimiento, la falta de instrucción, que muchas parejas se unen desde la adolescencia, la juventud temprana, pero sin prepararse, sin capacitarse, sin estudiar, y eso hace que sean padres a veces prematuros o madres prematuras, y se hagan de esta responsabilidad sin estar preparados para ella. Entonces queremos que podamos tener algunas herramientas bíblicas y valores que nos puedan dar esa firmeza, esa seguridad, porque de verdad que vale la pena ser padres, pero ser buenos padres. Vale la pena esforzarnos para sacar una familia adelante, para ser ejemplo para nuestros hijos. Somos el modelo de ellos, papá y mamá son el modelo en cada hogar,
de sus hijos. Atendemos diversos casos en la consejería y nos damos cuenta cómo los hijos se van formando de acuerdo a lo que los padres hacen, de acuerdo a lo que los hijos ven de papá y de mamá todos los días en el hogar. Esto es lo que ellos van aprendiendo. Entonces luego lo vemos en el comportamiento, en la actitud de los hijos, vamos viendo cómo ellos han aprendido exactamente lo que vivieron en casa. Así que la invitación es para que nos esforcemos nosotros como padres para mejorar y así nuestros hijos puedan aprender lo bueno que ven en nosotros. Ojalá sea todo. Vamos a tomar como modelo la crianza de los niños en Israel. Quiero comentarles un poco para mirar bíblicamente cómo hacían ellos, cómo trabajaban ellos esta parte. Pues es el modelo bíblico que tenemos. Los niños en Israel normalmente hasta los 3 años permanecían siempre con la mamá. A los 3 años eran destetados. Esto lo hacían, uno, para generar esa unión entre el niño y la madre, que es tan importante. Pero también era parte del cuidado para que la madre no quedara en embarazo. Mientras la mujer está amamantando, normalmente le sirve como método de planificación. Entonces, hacía las veces de método de planificación también. Normalmente la mujer, la niña, continuaba con la madre y ella le enseñaba las labores del hogar y las diferentes labores que una mujer debe ir aprendiendo y que en esa cultura manejaban, y ella la capacitaba, la preparaba para ser esposa, para ser madre, para ser el ama de casa, del hogar y atender las diversas labores que se necesitaba en esa época y en esa cultura. Los varoncitos a los 3 años empezaban a acompañar a papá en las diversas labores también que papá realizaba. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesús fue carpintero, así que parece que desde su temprana edad fue con José a la carpintería y fue aprendiendo, y al final no solamente, como dice un texto, era el hijo del carpintero, sino como dice en Marcos 6:3, dice era carpintero. Entonces terminó aprendiendo la profesión del papá. ¿Por qué? Porque desde niño fue instruido en ello. Y eso es algo también muy valioso, importante, que podamos ir instruyendo a los niños, no para aprovecharnos en un momento determinado de ellos, en cuanto a que ellos puedan trabajar en algo que sea riesgoso para su vida, para su salud, sino en cuanto a la instrucción que debemos darle para que ellos aprendan a trabajar, para que ellos sean jóvenes y personas para el futuro, que amen el trabajo, que desde pequeños aprendan un arte, una labor, y que con esa arte podrán ganarse la vida, ganar el dinero para el sustento de su familia. Pero básicamente hemos de instruirles hoy en día para que ellos estudien y se capaciten. Estamos en medio de una sociedad muy competitiva. Hoy en día, cuando se abre el espacio en una empresa, la oportunidad para el trabajo, llegan cientos o miles de hojas de vida. Y se necesita tener una hoja de vida con cierta información importante acerca de la formación de la persona, del estudio y la capacidad que la persona tenga. Por tanto, hemos de instruir a nuestros hijos hoy en día para que se motiven, motivarlos, animarlos para que ellos estudien, para que se capaciten y para que a través de esos buenos conocimientos puedan obtener también un buen empleo y una economía ojalá estable. Pero todo ello depende de nosotros los padres, de nuestro apoyo. Nuestro apoyo para ellos es fundamental. Desde antes de nacer, nuestro apoyo para nuestros hijos es importantísimo, porque ellos, estando aún en el vientre de la madre, sienten, y de acuerdo a los estudios realizados últimamente, es la etapa más importante, la etapa del embarazo, antes del nacimiento, es el tiempo más importante, porque ellos sienten todo lo que la madre siente. Y ahí estará pues radica la importancia de la atención nuestra como padres, como esposos, la atención a la esposa, a la mujer en embarazo, al bebé, con palabras de cariño y de respeto, y también la madre, el cuidado de sí misma y de sus emociones y sentimientos para que el bebé pueda recibir esa descarga de cariño, de amor,
y no de pronto de tensiones y dificultades que se pueden presentar también. Hemos de tener mucho cuidado para brindar a nuestros hijos lo mejor. Luego también está claro en el parto, el acompañamiento a la mamá, el acompañamiento al bebé, y de ahí en adelante pues nuestra compañía con ellos, nuestro apoyo, y que ellos sientan la seguridad de una familia estable, donde no hay amenazas, donde no se está continuamente insinuando sobre la separación, sobre el divorcio, porque con esto destruimos a nuestros hijos, hacemos daño a la pareja y lastimamos psicológicamente a nuestros hijos, quienes se crían en un hogar inestable que genera temores en ellos. Entonces la invitación es para que seamos muy cuidadosos en esa área, ser muy respetuosos y nunca, ojalá, mencionar palabras de divorcio, amenazas, y mucho menos delante de los niños. Toda situación que vamos a tratar, que vamos a dialogar con la pareja, porque es normal que se presenten desavenencias, discrepancias, diferencias, pero esas las dialogamos solos y manejando ojalá un tono de voz, un lugar adecuado, respetuoso, con cariño, porque así tengamos diferencias, nos seguimos amando. Entonces es más importante la relación que la discusión o la diferencia del momento. Qué bueno que tengamos todo esto en cuenta. El padre también era el encargado, el responsable de enseñarle a los varones acerca de lo espiritual, acerca de la ley de Moisés, la parte religiosa, espiritual. El padre estaba con el hijo y él era quien iba enseñándole al niño todo lo referente a la historia bíblica, lo que había acontecido, cómo ellos eran el pueblo escogido por Dios, e inculcaba en ellos esos principios, ese respeto hacia Dios, ese reconocimiento de la grandeza de Él, porque había librado su país, su pueblo, porque había hecho milagros a favor de ellos, y iba generando en el corazón del muchacho ese amor hacia su Dios, hacia Jehová de los ejércitos. A los 12 años ya los consideraban adultos. A los niños en Israel, a los 12 años eran considerados adultos. Pueden hacer parte del grupo de los 10 hombres, por ejemplo, que debía haber como mínimo para realizar un culto en la sinagoga o en algún lugar donde ellos se reunían, cerca de un río o en la parte alta, en alguna montaña, se reunían para hacer culto, para adorar. Y con 10 varones adultos ya podrían ellos realizar el culto oficial, y el adolescente ya a los 12 años hacía parte pues de ese grupo. A los 12 años también podían ya viajar a Jerusalén. Había en Jerusalén maestros, entre ellos la Biblia menciona, por ejemplo, a Gamaliel, a los pies de los cuales se crió Pablo o Saulo de Tarso. Había maestros y eran en la época como las universidades hoy en día, como pueden algunos viajar a algunas ciudades capitales y encontrar algunas universidades muy reconocidas, prestigiosas, aquí por ejemplo a nivel nacional o internacional. Así era allá en Israel, en Jerusalén. Estar a los pies de estos maestros, estar allí estudiando con ellos, era la universidad más famosa. Sí, hubo universidad en diferentes lugares, pero allí en Jerusalén, en la región, Jerusalén era una de las ciudades famosas también para el estudio. Y muchos de ellos llegaban a capacitarse a los pies de un gran maestro. Entonces, algunos se preparaban para ejercer esa labor de intérpretes de la Biblia, de personas que iban a enseñar a ser maestros de la ley. Entonces lo llevaban a cabo como una labor, como una profesión, y allí ellos continuaban aprendiendo más en profundidad acerca de las Escrituras. El principio bíblico, miremos un principio bíblico, dice que eduquemos al hijo desde niño. Dice otra versión: educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. En Marcos 12:29 Jesús respondió: el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. En esto iban instruyendo a los niños en Israel. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El verso 5 de Deuteronomio capítulo 6 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Otra versión dice: lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Estas palabras que yo te mando hoy, dice el verso 6, apréndelas de memoria. Es
el mandamiento de Dios para los padres en Israel. Apréndelas de memoria y se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ya miremos un poco cómo Dios está trabajando con Israel, y Él le da algunas instrucciones, indicaciones, mandamientos para trabajar con sus hijos, porque para Dios nuestros hijos son muy importantes, muy valiosos. Qué bueno que los valoremos realmente, porque para Dios lo son, y son una responsabilidad que hemos asumido. Ellos no han pedido venir a este mundo, nosotros los hemos pedido, los hemos hecho con amor, con alegría, con gozo. Qué bueno que podamos así con alegría y con gozo esforzarnos y responder por ellos, y que ellos sepan que tienen un papá, una mamá que lo da todo por ellos, porque sabe que es una persona responsable, y mucho más si es alguien conocedor de Dios y temeroso de Dios. Primero, como dice el verso 4, y es el principal mandamiento, ahí aclara, Dios es uno. Es la base de la enseñanza que genera Dios para ellos, del mandamiento. Es un mandamiento. Y los mandamientos de Dios hay que tenerlos en cuenta y respetarlos. Hay que tener claro que Dios es uno. El verso 5 viene el complemento del mandamiento. Y lo que dice es que debemos creerle a ese Dios que es uno, debemos creerle, respetarlo y obedecerlo. O sea, amarlo. Al hacer todo esto, creerle, respetarlo y obedecerlo, le estamos demostrando que le amamos. Entonces no es suficiente saber que Dios es uno. Es necesario demostrarle que le amamos a través de nuestra obediencia, a través de nuestra fe. Pero la fe se demuestra con hechos. El tercer punto, en el verso 6, ya habla para los padres, ¿sí? Debemos aprender lo siguiente. Dice el texto que hay que practicar lo que nos está enseñando en los 2 versículos anteriores, y que debemos entonces ser buen ejemplo, dar buen ejemplo. ¿Ya? Y que aprendamos el mandamiento de memoria, o sea, que aprendamos la palabra de memoria para así luego pasar al siguiente punto. Entonces Dios nos enseña que aprendamos la palabra. El cuarto punto es en el verso número 7, dice que se lo debemos enseñar a nuestros hijos. Debemos enseñarle a nuestros hijos. ¿Qué debemos enseñarles? La palabra de Dios. O sea, lo que Dios nos enseña a nosotros para nuestro beneficio, eso se lo debemos enseñar a ellos. ¿Por qué es para nuestro beneficio? Que aprender que Dios es uno es la base de la teología y apostólica. Y aparte de ello, nos dice que hay que amarlo y que hay que obedecerlo. Y esto nos lleva pues a la práctica de los principios, de los valores cristianos, de tener una moral elevada. Esto hace que seamos personas que amamos a una mujer, que tenemos una esposa, que tenemos una familia y que la cuidamos para darle cuenta a Él. Entonces esto hace que seamos personas que nos sometemos a su palabra en obediencia, y como dice en la palabra el Señor, debemos responder primeramente por nuestra familia, y luego podemos mirar si más allá podemos ayudar a alguien. Pero dice la Escritura que si alguno de nosotros no responde por la familia en cuanto a nuestro trabajo, a nuestro esfuerzo, a nuestra labor, a dar lo mejor que tenemos, se convierte en alguien peor que un incrédulo. Si no respondemos financiera y económicamente por nuestra familia. Entonces tenemos la palabra de Dios que nos enseña, que nos moldea, que nos hace esforzar para cumplirla, porque cuando queremos amar y demostrarle a Dios que le amamos, pues nuestro esfuerzo es cumplir con la palabra, con la enseñanza. Y Él dice que nuestra familia nos tiene nosotros, por ejemplo, como padres, y que nosotros somos responsables de ellos, que ellos podrán estar tranquilos porque Dios nos ha puesto a nosotros allí y Él a nosotros nos va a bendecir. Damos gracias a Dios por nuestro trabajo. Gracias a Dios porque aquí estamos trabajando. El hermano Ricardo Castillo está aquí con nosotros, es promotor de este programa también, y él aquí está trabajando, haciendo su trabajo, ¿sí? Y llevando mensajes y enseñanzas y otra clase de programas diversos, y a través de ello está trabajando. ¿Por qué? Porque también tiene familia. Y así cada uno de nosotros como padres de familia debemos esforzarnos por trabajar y que nuestros hijos puedan estar tranquilos y cuando lleguemos a casa puedan abrazarnos y darnos un beso, y que sepan que ahí estamos nosotros, que pueden contar con nuestro esfuerzo
y que mientras estemos allí con la ayuda del Señor, no les va a faltar nada. Tal vez no les sobre mucho, pero lo que ellos necesiten, lo que sea necesario para su vida, lo van a tener con nuestra ayuda y con nuestro esfuerzo. Pues somos gente de Dios, gente responsable, y ese es el consejo también para animar a todos. ¿Sí? Si tienes un hijo, responde por él. Dios te pedirá cuentas por él. No lo abandones, no le des la espalda, no lo dejes solo. Ayúdalo, anímalo, motívalo, enséñale, críalo bien, fórmalo para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Se lo debemos enseñar a los hijos. ¿Qué le debemos enseñar? Vamos a seguir desglosando un poco esto. ¿Quién debe educar a los hijos? Los padres. Usted y yo somos los llamados para criar a nuestros hijos y para educarlos y para enseñarles. Los padres somos los responsables delante de Dios por la crianza de nuestros hijos e hijas. Así que tengamos eso muy en cuenta. ¿Qué les debemos enseñar de acuerdo a lo que estamos leyendo? Debemos enseñarles la palabra de Dios, la enseñanza bíblica, los valores, los principios cristianos y mantener una moral elevada, porque nuestro Dios es santo. Y si Él es santo, nosotros también debemos ser santos. En la santidad, viviendo la santidad, es que podemos alcanzar la plenitud en la vida. Porque en la santidad se puede disfrutar de la sexualidad de su pareja, estando casado en sagrado matrimonio. Entonces puede disfrutar de su pareja, de sus hijos. Puede realmente la persona disfrutar de la vida estando en santidad. Cuando no hay santidad y se generan desórdenes en la vida, se pueden disfrutar algunos placeres, pero al final terminan destruyendo la moral, destruyendo la conciencia, destruyendo el alma de la persona, la familia y todo lo que le rodea. Así que la recomendación es: disfrutemos de la santidad que Dios nos enseña. Se les debe enseñar, ¿qué más? El testimonio de la conversión al Evangelio, porque les dice: cuando tus hijos pregunten ¿y qué es eso?, tú les vas a decir. O sea que los padres que hemos sido convertidos ahora al Evangelio debemos enseñarle a nuestros hijos: vivimos mal, vivimos en desórdenes tal vez, fuimos personas alejadas de Dios, pero un buen día llegó el mensaje de Cristo, el Evangelio, a nuestra vida, y el Señor llegó a nosotros y a través de su palabra empezó a transformarnos, a cambiarnos, y hoy somos lo que somos por su gracia. Hace 15 años yo, por ejemplo, vivía muy mal, vivía en desórdenes, pero doy gracias a Dios que hace 15 años Cristo llegó a mi vida a través del Evangelio y pudo cambiarme. Yo pensé que no se podía, pero Él me ha demostrado que sí. Y no solo para el bienestar mío y de mi familia, sino para poder ayudar y bendecir a otros. Tú también has sido llamado y a través de este programa eres llamado para que permitas que el Señor obre en tu vida, porque Él quiere bendecirte y usarte a ti para bendecir también a otros. Los testimonios de la vida cristiana. ¿Qué más? ¿Cómo debemos enseñarle? Ahí está, en esa lectura que hicimos de Deuteronomio capítulo 6, la metodología. ¿Cómo quiere el Señor que le enseñemos a nuestros hijos? El verso 7 dice: se las repetirá. Estas palabras que yo te enseño, se las repetirás a tus hijos. Miren, ahí está el Señor enseñando. Y dice: y les hablarás de ellas estando en la casa, por el camino, caminando, al acostarte y cuando te levantes. El primero, a través de la repetición, o sea, la constancia y la perseverancia. Utilicen la repetición, dice el Señor. Segundo, haciendo uso de la palabra, ¿sí? La voz, el oído, haciendo uso de estos sentidos. Tercero, hablándoles de las enseñanzas del Señor, o sea que debe haber espacio para que dialoguemos padres e hijos. No solamente para hablarles del Evangelio y de la historia y de lo que Dios ha hecho, sino también para ser amigos. Este espacio que Dios nos dice ahí es un espacio donde Él supone o sugiere que nosotros debemos ser amigos con nuestros hijos, charlar con ellos, tener confianza, y dentro de esa confianza, cuando ellos nos pregunten en el diálogo, en la comunicación familiar, bueno, ¿y por qué, papá, haces esto? ¿Por qué buscas a Dios? ¿Por qué oras? ¿Por qué te arrodillas a orar? Entonces allí tendremos el espacio para comentarles, para explicarles y para enseñarles las verdades bíblicas, para que ellos tomen en cuenta que hay un Dios maravilloso y que viviendo de acuerdo a su enseñanza podemos disfrutar la vida. ¿Dónde debemos enseñarle? Ahí dice: en la casa, en el camino. Ahí dice en qué lugares. ¿Cuándo? Todos los días, a toda hora, en las noches y en las mañanas. Cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas de la casa, cuando estés en la casa. Que ellos puedan leer, que ellos puedan oír. Entonces, lo que Dios quiere es que estemos allí pendientes de
variar la metodología de diferente manera, irle enseñando para que ellos lo aprendan. El verso 8 de Deuteronomio 6 dice: las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Entonces, allí habla a través de la apropiación, o sea, que lo tengan en sí, en su cuerpo, entonces que lo lleven como algo suyo, es mío. Entonces llevarlo con la persona a todas partes, que lo tengan ya en el corazón, escrito en el corazón. Escrito en la mano, dice también, sí, o sea, en el cuerpo, que sea una práctica, que todo lo que hace y lo que toque, lo que cogemos, todo lo que hacemos, lo hacemos guiados por la palabra de Dios. Llevar la palabra de Dios escrita consigo y en especial practicarla en todo lo que hace. O sea, dice en la frente, como frontales. Pero no para colocar a nosotros pues un versículo bíblico aquí en la frente hoy, sino para que lo tengamos acá dentro, en la mente, en el corazón, ¿sí? En nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos estén sujetos, como dice 2 Corintios capítulo 5, sujetos a Cristo. Nuestros pensamientos sometidos a la palabra de Dios para que hagamos el bien siempre. Aprender la palabra de Dios de memoria, y eso es llevarla en el corazón. Y como dice Filipenses capítulo 4, versículo número 8, ¿sí? Todo lo bueno, hacer y pensar todo lo bueno. Tenerlo como un recordatorio para sí mismo, como algo imposible de olvidar, como una marca. Que tengamos la palabra allí como una marca, eso es lo que Dios quiere, como un testimonio para los demás también, para todos aquellos que nos ven, que todos los que nos ven vean que vivimos la palabra, que la practicamos, que hacemos todo para agradar a Dios, y eso es precisamente lo que hace que seamos felices, que no haya rencor en nuestro corazón, que no haya odio, que no haya absolutamente nada malo, porque nuestro deseo es agradar a Dios, y agradando a Dios podemos también bendecir al prójimo con nuestro buen comportamiento. El versículo 9 de Deuteronomio 6 dice: las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí nos muestra también otra metodología, y es por ejemplo la visualización, ¿sí? Dice los ojos, o entre los ojos, o la vista, para que podamos observar, y el observar puede ayudar a memorizar también, ¿sí? El observar constantemente, haciendo uso de la escritura, ¿sí? Debían saber escribir y enseñar a los hijos, porque si le vamos a enseñar a los hijos a que lean algo de Dios, bueno, tenemos que enseñarles la lectura y tenemos que enseñarles a escribir también. Entonces apoyarlos, qué bueno apoyarles en la escuela, en el colegio, en sus tareas, en sus trabajos. Hay labores que de pronto no son fáciles, pero qué bonito que podamos esforzarnos y brindarles ese respaldo a ellos, ese cariño allí en lo que ellos están realizando, animarlos y decirles que ellos sí pueden, que son inteligentes y que van a salir adelante, que vamos a orar por ellos y acompañarles también. Utilizando la lectura, o sea que debían también leer no solo la escritura, sino la lectura. ¿Dónde? Dice que tuvieran dónde leer, en los postes, en las habitaciones, en las puertas. Al salir y entrar de la ciudad, allá en la puerta, que tuvieran el recordatorio de la palabra, o sea que siempre pudieran ellos recordar. Hoy se pueden tener los afiches, cuadros, adornos con salmos, textos bíblicos, escritos que llamen la atención, algo bonito, ¿sí? Bueno, hay muchos textos hermosos hoy en día, los venden por allí, y tenerlos allí adornando la casa, adornando el hogar, para que nuestra familia encuentre cosas agradables. A veces se encuentra en algunos lugares afiches que lastiman y hieren realmente a la moral, van en contra de los principios bíblicos, de los principios morales, y hacen daño a la familia, a la sociedad, y llevan a la destrucción, al desorden. Pero qué bueno que nosotros tengamos en casa y donde estemos siempre, en nuestro lugar de trabajo, afiches que hablen de Dios, que lleven a fortalecer la fe, la moral, las buenas costumbres, a enseñarle a la gente a saludar, a ser amable, a ser cordial, a perdonar y a tener claro que Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros podemos salir adelante siempre, no importa lo que se presente en el momento. Entonces, esa es la invitación a que reflexionemos. Los niños siempre son inquietos. En Deuteronomio capítulo 6, verso 20 dice: el día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, Dios conoce la naturaleza y sabe que los niños son inquietos, así que los niños le van a preguntar, ¿qué significan todas estas enseñanzas que nuestro Dios nos ha dado? Ahí está, ellos empiezan a preguntarse. Entonces dice el verso 21, ustedes responderán: hubo un tiempo que fuimos esclavos del rey de Egipto, le dice a los israelitas, pero nuestro Dios usó su gran poder y nos sacó de allí. Nosotros vimos los terribles castigos que Dios envió contra el rey de Egipto y su familia. A nosotros, en cambio, nos sacó de ese país y nos trajo a la tierra que había prometido a nuestros antepasados. Cuando los niños pregunten,
ustedes van a poder testificarles. Qué bonito poder tener esa amistad con nuestros hijos y poder charlar con ellos y hablar diferentes cosas y también edificarles en la vida espiritual. Hay promesas de parte de Dios y vamos a concluir con ellas y les invito a que las tomemos, nos apropiemos de ellas y sepamos que Dios es fiel, que Él cumple y que si nosotros nos apropiamos de sus promesas, Él va a cumplirlas en nuestra vida y en nuestra familia. Recuerda lo que dice también la palabra en Hechos 16, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero necesitamos vivir el Evangelio para que nuestros familiares, vecinos y amigos sepan realmente cómo se disfruta la vida. La vida se goza en Cristo el Señor, se puede disfrutar plenamente en Él y podemos alcanzar todo el potencial que Él nos ha dado. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra, utilizando los dones que Él nos ha dado por el Espíritu Santo, cuando derramó y ha derramado y derrama de su Espíritu en nuestras vidas, y también a través de los talentos naturales que Él nos ha regalado, podemos servir a la sociedad, a la comunidad, aprovechémoslos. Mira las promesas de Deuteronomio 6:24, entonces nos ordenó respetarlo siempre y obedecer sus enseñanzas, dicen los israelitas. Si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora. Eso dicen ellos. Dios ha prometido que si obedecemos la palabra, Dios nos va a bendecir, nos va a guardar. Hoy todavía podemos decir lo mismo. Si obedecemos su palabra, Dios nos cuidará, Dios nos respaldará, porque no es que Dios nos dé la espalda o nos abandone al obedecer su palabra, al desobedecerla, sino que nosotros como seres humanos nos alejamos de Él. Si alguien se aleja de Él a darle la espalda a su palabra, su propio comportamiento lo llevará a la destrucción, al sufrimiento. No es que Dios le va a hacer mal, porque Dios no es malo, es que al alejarnos de su protección, al irnos a vivir, por ejemplo, de una forma desordenada, vamos a perder nuestro hogar, nuestra esposa, nuestros hijos van a sufrir y nosotros terminaremos recibiendo todas esas consecuencias. Entonces no es Dios quien nos hace daño, somos nosotros que al alejarnos de Él destruimos lo que Él quiere darnos. Todo lo bueno lo tiene Dios para nosotros. Recuerda, Jesucristo te ama y te quiere salvar, así que afírmate en su palabra. Despidamos orando. Señor Jesús, te damos gracias por la meditación de la palabra, por el consejo, y pido por cada padre y madre de familia de una manera muy especial para que los bendigas y nos bendigas, Señor, que podamos ser ejemplo para nuestros hijos, que podamos trabajar fuerte para cambiar nuestro carácter, nuestro temperamento, para ser mejores, ser pacíficos, honorables, ser gente honrada, honesta y trabajadora en el lugar donde nos encontremos, y podamos llevarlos a ellos por el buen camino, que al mirarnos sientan el deseo de imitarnos. Bendice a cada padre y bendice a cada madre y cada hogar y cada hijo, Señor e hija, te los presento en el nombre de Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo para todos. Amén. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y Hola, soy Obed López y les doy la bienvenida a su programa Educando la Familia. Que marido y mujer tengan fuerzas de amar sin medida, y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón.